a las 10:50 hora local, un helicóptero de la Armada iraní se acercó al USS Fitzgerald con una misión: obligar al destructor estadounidense a cambiar de rumbo, demostrando que Irán aún mantiene el control de esas aguas. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, mostró que las palabras pueden causar más daño que el armamento militar de la década de los 60. Dale me gusta y suscríbete si quieres más historias como esta. Dentro del Centro de Información de Combate del Destructor, los marinos americanos observaban las pantallas de sus radares espías con una mezcla de diversión e incredulidad. El sistema de radar naval más avanzado jamás construido, diseñado para seguir misiles balísticos en el espacio, ahora tenía ante sí lo que era, esencialmente, una pieza de museo volante que intentaba intimidar a un buque de guerra de 10.000 toneladas. La misión específica del helicóptero iraní era la siguiente: recabar inteligencia sobre las operaciones navales estadounidenses, forzar al destructor a alterar su rumbo para que Irán pudiera reclamar la soberanía de estas aguas y, por último, crear una victoria propagandística que compensara la humillación de ver su programa nuclear reducido a escombros por los bombarderos B-2. Era un guión copiado de la guerra de los petroleros de los 80, usar activos pequeños y prescindibles para acosar a buques más grandes, esperando provocar una reacción exagerada que pudieran explotar diplomáticamente. Pero esto no era 1987, y el Fitzgerald no era un simple petrolero mercante. Este destructor de la clase Arleigh Burke era la personificación de todo lo que hace a la Armada de los Estados Unidos dueña indiscutible de los océanos del mundo. Contaba con 90 celdas de lanzamiento vertical cargadas con misiles que podían alcanzar objetivos a más de 90 millas náuticas. Sus 4 turbinas de gas generaban 100.000 caballos de fuerza, propulsando la nave a velocidades superiores a los 30 nudos. El sistema de combate Aegis, su corazón, podía seguir simultáneamente a más de 100 objetivos mientras guiaba docenas de misiles a sus destinos. El sistema asignó al helicóptero la designación 0341 y su biblioteca de amenazas lo identificó de inmediato como una variante de exportación de un helicóptero antisubmarino de los años 70, prioridad insignificante. La computadora ya había calculado 47 soluciones de ataque diferentes usando una variedad de armas. En tiempos de guerra, esto acabaría en 30 segundos. El radar espía se fijaría en el objetivo, el iluminador de control de fuego lo pintaría, un misil SM-2 sería lanzado y el helicóptero se convertiría en lluvia de aluminio. Y ahora, el pináculo de la ingeniería naval americana estaba siendo acosado por un helicóptero que Irán había comprado a América antes de su revolución islámica, cuando la música disco aún estaba de moda. El radar Doppler APN-130 del helicóptero iraní, con tecnología de la guerra de Vietnam, estaba exponiendo su posición a cada sensor americano en un radio de 200 millas. La suite de guerra electrónica SLQ-32 del Fitzgerald comenzó a catalogar cada emisión de la aeronave que se aproximaba como si fuera un recolector de huellas dactilares digitales para la electrónica enemiga. El sistema capturó la frecuencia, la tasa de repetición de pulsos y la fuerza de la señal, construyendo una firma electromagnética única para ese helicóptero en específico. Era como grabar la voz de alguien para identificarlo más tarde. Cada pulso de radar, cada transmisión de radio, incluso las balizas de navegación del helicóptero, fueron registrados en una base de datos de amenazas. Estos datos se convertían en munición para la guerra electrónica. La próxima vez que las fuerzas estadounidenses se encontraran con este tipo de helicóptero, sus inhibidores sabrían exactamente qué frecuencias atacar, qué señales falsificar y cómo cegar sus sensores. Lo que hoy tomaba 60 segundos en analizar, mañana sería un reconocimiento instantáneo. En esencia, los iraníes estaban enseñando a los americanos cómo derrotarlos, una emisión electromagnética a la vez. Dentro del helicóptero, la tripulación iraní luchaba tanto con el viento como con su propio equipo. El cíclico vibraba a causa de los rodamientos de rotor desgastados, que debieron haber sido reemplazados durante la administración Clinton. Las luces de advertencia parpadeaban en el panel de instrumentos. La mayoría habían sido desconectadas porque las piezas de repuesto no existían desde la caída del Shah. El piloto iraní revisó su medidor de combustible y rápidamente hizo un cálculo. A este ritmo de consumo, luchando contra el viento de proa y tratando de igualar la velocidad del destructor, les quedaban quizá 45 minutos en la estación antes de tener que regresar. Eso si ambos motores seguían funcionando.
El sistema Aegis ya había calculado 47 maneras diferentes de destruir el helicóptero con misiles SM-2, cada uno con un valor superior al del propio helicóptero, viajando a Mach 3.5 y pudiendo soportar 10 Gs en su maniobra final. La velocidad máxima del helicóptero era de 140 nudos en picado. No era solo un desajuste, era una burla. Pero los iraníes no lo veían así. Teherán les había ordenado confrontar al buque de guerra americano para mostrar al mundo que el Golfo Arábigo era su piscina personal. Así que aquí estaban, volando un helicóptero más viejo que la mayoría de los tripulantes, acercándose a un destructor que podría convertirlos en comida de peces sin ni siquiera sudar. El operador de radar le informó al puente el vector de aproximación del helicóptero. El oficial de guardia acusó recibido con el mismo tono que usaría para reportar delfines o basura flotante. El sistema de amas de punto cercano, CIWS, rastreó automáticamente el helicóptero, pero no se molestó en elevar sus cañones. ¿Por qué lo haría? El sistema estaba diseñado para destruir misiles supersónicos. Rastrear esta antigüedad subsónica era como usar una supercomputadora para jugar al 3 en raya. A medida que el helicóptero se acercaba a 10 millas, el equipo de inteligencia se entusiasmó, no por la amenaza, sino porque era una oportunidad de oro para actualizar sus bibliotecas de amenazas. Era la mañana de Navidad para el oficial de guerra de la información. Pero los iraníes estaban a punto de descubrir que acercarse a un destructor americano era la parte fácil. Permanecer en el aire resultaría mucho más desafiante. El piloto iraní empujó su colectivo hacia adelante, lanzando el SH-3 en picado hacia el destructor en lo que él consideraba un perfil de ataque agresivo. El helicóptero descendió 500 pies sobre las olas. Su fuselaje de los años 60 gemía bajo la tensión. Esta era la táctica de acoso iraní de manual: volar bajo para parecer amenazante, hacer pasadas cercanas para provocar una respuesta y usar frecuencias civiles para alegar inocencia si eran atacados. El objetivo era crear un video que mostrara al helicóptero dominando un buque de guerra americano, algo que pudieran transmitir como prueba de que aún controlaban el Golfo a pesar de que su programa nuclear se hubiera convertido en un estacionamiento. A través del parabrisas de plexiglás rayado, el piloto pudo ver al USS Fitzgerald manteniendo su rumbo, sin ni siquiera molestarse en ajustar la velocidad. La estela del destructor agitaba el mar tras de sí. Un día más en el Golfo. Buque de guerra americano. Se está acercando a aguas territoriales iraníes. Cambie de rumbo de inmediato. El inglés acentuado del piloto crujió a través de la estática de la radio. Buque de guerra americano. Se está acercando a aguas territoriales iraníes. Cambie de rumbo de inmediato. El equipo de comunicaciones del Fitzgerald grabó cada palabra, intentando no reír. El destructor había estado operando en aguas internacionales toda la mañana, y todos lo sabían. Pero solo para enojarlos, le pidieron a una marinera que respondiera por la radio. Mientras este intercambio ocurría, la oportunidad de recolección de inteligencia era demasiado buena para dejarla pasar. El SLQ-32 comenzó un análisis de espectro completo de las emisiones del helicóptero. Los iraníes estaban usando frecuencias de aviación comercial para sus comunicaciones militares. Sin encriptación, sin salto de frecuencia, nada que supusiera un desafío para un escáner de Radio Shack de 1985. Cada emisión registrada construía una base de datos de objetivos para futuros encuentros. El operador anotó frecuencias específicas: 121.5 MHz de emergencia, 243.0 MHz de emergencia militar y varios canales marítimos VHF. Todo fue catalogado, analizado y almacenado. La próxima vez que una aeronave iraní usara estas frecuencias, los inhibidores americanos lo silenciarían en segundos. A través de la magia del enlace de datos Tactical Link 16, cada activo americano vio esta comedia en tiempo real. El sistema utilizaba acceso múltiple por división de tiempo. Básicamente, cada uno se turnaba para hablar en intervalos de milisegundos para que nadie se superpusiera. Cada participante tenía ranuras de tiempo específicas para transmitir. Todo encriptado con criptografía aprobada por la NSA. Esta encriptación de grado militar era tan segura que le tomaría a cada computadora en la Tierra miles de años descifrar un solo mensaje. El Fitzgerald compartió el rastro 0341 con un crucero a 50 millas náuticas, con el portaaviones a 200 millas de distancia y con todos los demás combatientes de superficie y aeronaves.
Todos tenían la misma imagen, la misma solución de tiro y la misma capacidad para atacar. Si esto fuera una guerra, ese helicóptero ya sería queso suizo de 6 maneras diferentes. Dentro del helicóptero, el jefe de tripulación observaba cómo el medidor de combustible caía como una piedra. Tratar de seguir el ritmo de un destructor que iba a 30 nudos estaba consumiendo sus reservas a un ritmo alarmante. El medidor de presión de aceite del motor de babor parpadeaba en la zona amarilla. Estos motores General Electric T58 fueron magníficos en su día. 1400 caballos de fuerza cada uno cuando eran nuevos. Pero ese día fue durante la administración Johnson. Ahora resoplaban como un jubilado subiendo un tramo de escaleras. El equipo del puente del Fitzgerald trataba el sobrevuelo del helicóptero con la misma preocupación que mostrarían por una gaviota. El operador del sistema Seaways aprovechó la oportunidad para practicar el seguimiento manual. La computadora de control de fuego corrió los números. A 500 pies de alcance, velocidad de cierre de 110 nudos, ángulo de cruce de 30 grados. La solución era elemental. Una ráfaga de 1.2 segundos, 94 rondas, 98% de probabilidad de destrucción catastrófica del objetivo. La ametralladora Gatling de 20 milímetros podía disparar 4.500 cartuchos por minuto, creando una pared de tungsteno que nada podía penetrar. Con un helicóptero moviéndose a 110 nudos, sería como usar una minigun en un avión de papel. El operador ni siquiera sacó el sistema del modo de espera. El oficial ejecutivo del destructor llegó al Centro de Información de Combate, CIC, para observar la bonanza de inteligencia. ¿De verdad están usando comunicaciones en voz clara?, preguntó. El oficial táctico de servicio, a cargo del CIC, asintió, sonriendo. Señor, puedo decirle qué desayunó el piloto. Se ha estado quejando del curry de pollo de su esposa, en el canal 16. El segundo al mando del Fitzgerald negó con la cabeza. El helicóptero iraní hizo otra pasada, esta vez desde la popa. El piloto podía ver a los marinos en la cubierta continuando con sus trabajos de mantenimiento, sin siquiera levantar la vista. Un marinero saludó, el tipo de saludo que le das a los turistas. El insulto quemaba más que cualquier arma. Los americanos ni siquiera los estaban tomando lo suficientemente en serio como para ir a puestos de combate. Los sistemas defensivos del Fitzgerald permanecieron en modo de espera. ¿Para qué gastar electricidad? Los sistemas de combate del buque estaban diseñados para manejar ataques de saturación de docenas de misiles supersónicos simultáneamente, no de un helicóptero subsónico que estaba quemando tanto aceite que dejaba un rastro de humo. Compartan este video si están de acuerdo. El piloto iraní activó su radio una vez más, con la voz quebrada por la desesperación. Esta es su advertencia final. Cambien de rumbo ahora. El único problema era que lo dijo con la misma autoridad que un niño pequeño que protesta por la hora de la siesta. Esta era la verdadera misión iraní revelándose: grabar audio de advertencias a buques de guerra americanos, afirmar que habían defendido aguas soberanas, crear propaganda para levantar la moral después de que su ejército entero fuera eliminado en 12 días. No se trataba de amenazar realmente al destructor, se trataba de crear contenido para la televisión estatal. El equipo del puente del Fitzgerald ni siquiera acusó recibo de la transmisión. Estaban ocupados con la navegación real, preparándose para un cambio de rumbo que no tenía nada que ver con el helicóptero. El desajuste táctico se hizo aún más evidente al entender la doctrina de defensa naval estadounidense. El Fitzgerald operaba con 3 zonas de combate. Los misiles SM-2 alcanzaban hasta 90 millas para una intercepción de largo alcance. El ESSM cubría el rango medio a 27 millas. Y el Seaways proporcionaba defensa de punto para la última milla. Si esto fuera una guerra, ese helicóptero iraní ni siquiera podría haber alcanzado el perímetro defensivo exterior. Era como intentar asaltar un castillo mientras estás atascado en el estacionamiento. Dentro del SH-3, la realidad estaba imponiéndose. El medidor de combustible mostraba 800 libras restantes, apenas lo suficiente para regresar a la base si se iban ahora. La presión de aceite del motor de babor había caído a la zona roja, y la temperatura del motor estaba subiendo. El helicóptero literalmente se estaba desmoronando en pleno vuelo, sostenido por oraciones persas y cinta aislante. El jefe de tripulación le dio un toque en el hombro al piloto y señaló los medidores. El mensaje era claro: tenían que irse antes de convertirse en una misión de rescate. El destructor hizo su ajuste de rumbo programado, una corrección de navegación rutinaria hacia el siguiente punto de paso. El piloto iraní vio el giro e inmediatamente declaró la victoria por la radio.
El buque de guerra americano está retrocediendo. La poderosa República Islámica ha defendido sus aguas. De vuelta en el CIC, el equipo de inteligencia se aseguró de que estaban grabando. Esto sería oro de comedia en la sesión de información de operaciones. En cuestión de horas, los medios estatales iraníes transformarían este nada en una victoria épica. Música dramática acompañaría un video granulado del helicóptero forzando al destructor americano a cambiar de rumbo. Irán afirmaría que habían probado la vulnerabilidad americana, mostrando al mundo que Irán aún podía proyectar poder. La realidad de que arriesgar un helicóptero irreemplazable para incomodar a un equipo de guardia mañanera no llegaría a la transmisión. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios.